Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Y vaya, ahora quiero tratar un tema sobre el manejo de algunos medicamentos para control del azúcar, que eso es algo muy interesante y en algunos casos se utilizan también para bajar de peso y los utilizan cuando se asocian los niveles de glucosa con alguna otra enfermedad, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que es donde lo llegan a utilizar. Y pues estoy hablando del uso de la metformina. Muchos de ustedes seguramente deberán haber escuchado este tema de la metformina. La metformina es un hipoglucemiante, se ayuda para bajar los niveles de glucosa, lo utilizan muchísimo los diabéticos tipo 2. Este no es un medicamento nuevo, apareció como medicamento en el mercado en el 1922. Imagínense hace cuánto. Se empezó a describir su uso y más bien se describió de la planta de donde se obtenía. Realmente el extracto original fue de una planta, luego se hicieron ya los compuestos sintéticos cuando se identificaron. Fue evolucionando el estudio de él, no se siguió utilizando, se utilizaba en aquellos entonces, decían, para detener la micción del diabético, que el diabético normalmente orina mucho. Y se daban buenos resultados, pero no había estudios muy serios sobre esto. Más o menos en 1940 se empezó a utilizar junto a otras enfermedades que modificaban los niveles de glucosa con buenos resultados y fue hasta más o menos el 70 que ya hubo estudios serios, por ahí hubo un médico filipino y hubo un médico francés los que lo empezaron a usar, de hecho uno de ellos era diabetólogo, lo empezaron a utilizar específicamente en la diabetes. En el 70 se utilizó, se popularizó en el mundo. En América, como nosotros nos regimos mucho lo que dice la FDA o lo que dicen por allá en Estados Unidos, fue hasta el 95 que se reguló su uso y se empezó a usar cotidianamente con los pacientes con diabetes tipo 2 o las personas que tenían problemas con la regulación de su azúcar. Tipo 2 significa que es un paciente que no depende de insulina, porque el paciente con tipo 1 se puede utilizar para optimizar la función de tu insulina y eso te lo va a dar tu médico, nadie más lo debe de dar. Pero vaya, las personas que le tienen un poquito de susto es cuando de repente te descubren alguna otra enfermedad donde está condicionado el problema del manejo de los azúcares. Y hablo específicamente de los pacientes que yo he tenido con ese susto, por así decir, es la gente que tiene síndrome de ovario poliquístico. Muchos de ellos, como se parecen las hormonas que se producen durante la ovulación, los estrógenos tienen algo que ver con la insulina, muchos de ellos aumentan sus niveles de glucosa, entonces para nivelarlos se recomienda utilizar pequeñas dosis de metformina para tratar de que estos niveles se mantengan constantes y la insulina que ellos están produciendo se mantenga normal. La persona le ayuda a bajar un poquito de peso, nos puede ayudar a que baje un poquito de peso y llega un momento en el que no la utilizan porque como ya la insulina funciona normalmente, es un síndrome de resistencia a la insulina, así se dice, entonces ya la retiramos, que es cuando se utilizaría. Y esta no va a causarte ningún problema siempre y cuando esté vigilada ya sea por tu médico o por tu nutriólogo si es que lo indicó, porque se indican dosis muy pequeñitas dependiendo del caso y de los niveles de glucosa que no estés manejando bien. Se te hacen algunos estudios para ver tu curva, para ver tu producción de insulina y de ahí se deriva la utilización. Se han estado utilizando algunos otros, por ejemplo, hay un medicamento para bajar el azúcar que más o menos apareció en el 2004, 2007 ya se comercializó, que es el veneno del famoso monstruo de Gila, ese que está por ahí en el desierto. Ese medicamento se empezó a utilizar para bajar los niveles de glucosa, pero se encontraron algunos efectos secundarios. Y actualmente tenemos otro medicamento que es derivado o es modificado por la acción de algunas levaduras como las Saccharomyces, que se ha estado tratando de comercializar tanto para diabéticos tipo 1 como para control de peso. El problema de esos medicamentos, las sales como tales, la liraglutida o la semaglutida, estas dos sí tienen buenos resultados, sí te van a ayudar a bajar de peso, son productos inyectados, mejoran los niveles de insulina, pero sus efectos secundarios ya están descritos desde simples náuseas, vómitos, hasta complicaciones con tu tiroides o incluso con el páncreas. Tienen muy buenos resultados, pero ojo, si lo vas a utilizar, eso realmente hay que justificarlo con estudios, hay que justificarlo con una vigilancia donde tu médico, principalmente el endocrinólogo, esté atrás de ti y el nutriólogo dosificando bien los niveles de glucosa, porque puedes tener bajas tan altas o bajas tan altas, por así decirlo, bajas muy abajo, que puedes tener algo que pueda comprometerte en tus labores diarias o que se complique con alguna otra cosa más. Por lo tanto, este tipo de medicamentos los vas a escuchar, están muy de moda.
los han empezado a promover con sus nombres comerciales. Son costosos, realmente son muy costosas estas terapias y son inyectados. Pero si tú has oído de ellos o los quieres utilizar o crees que puede ser candidato, ya sea como diabético o para control de peso, consúltalo con tu médico, específicamente con tu médico endocrinólogo, que es quien lo va a manejar adecuadamente, y si él lo considera necesario, te deriva con nosotros los nutriólogos para manejarte tu dieta de acuerdo al medicamento que estás utilizando. Nos vemos en la siguiente cápsula.